Buenos días, ¿cómo estáis? ¿Qué tal estáis, chicos? ¿Estáis todos aquí conectados ya? Bueno, pues nada, hoy vamos a empezar con el resumen express de la clase número 3, tema 3, que es el tema de el conductor, ¿de acuerdo? ¿Qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien, que hayáis hecho muchos test, que cada día tengamos menos fallos y para terminar de repasar todos esos mini fallos que ya os quedan, vamos a hacer un resumen sobre este tema. Tema 3, tema que habla del conductor, ¿de acuerdo? Y estamos en la página 31. Y empiezo ya, chicos, para que me dé tiempo a repasar lo máximo que podamos ver. Empezamos hablando del estado físico del conductor. Estado físico del conductor. Bien, y nos dice que para obtener tanto el permiso como la licencia, el conductor debe reunir unas ciertas condiciones físicas y psicofísicas y se tienen que mantener en el tiempo. Acordaros que el permiso había que renovarlo cada 10 años hasta los 65 y a partir de los 65 cada 5. ¿Qué más? Hablamos de la vista, uno de los órganos, por no decir el órgano más importante a la hora de la conducción. Nos dice que es importante saber ver, prescindiendo de aquello que pueda distraer en la conducción. Ver con anticipación y rapidez para prever y anticiparse a los movimientos y reacciones de los demás usuarios. Y ahora hablamos del campo de visión. El campo de visión sería esa visión que tenemos y completamente detenidos tenemos un campo de visión de 180 grados, ¿de acuerdo? Y tenemos lo que llamamos visión periférica, que es lo que tenemos a ambos lados, ¿de acuerdo? A medida que vamos aumentando la velocidad, el campo de visión va disminuyendo, ¿sí? A medida que aumentamos la velocidad, el campo de visión disminuye y perdemos la visión periférica. Nos dice que a través del oído somos capaces de distinguir entre tonos y ruidos y así localizar la dirección y procedencia del sonido. Y ahora pasamos a hablar del tiempo de reacción. El tiempo de reacción era el tiempo que tardábamos en reaccionar ante un estímulo, ¿de acuerdo? Tiempo de reacción. Un tiempo de reacción normal serían 0,75 segundos. 0,75 segundos sería un tiempo de reacción normal y la respuesta de test también podría ser que está entre medio y un segundo. Súper importante acordaros de que el tiempo de reacción siempre podía aumentar, ¿de acuerdo? El tiempo de reacción podía aumentar a causa del cansancio, el sueño, enfermedades, medicamentos, ingesta de alcohol y drogas, comidas inadecuadas, el calor o el estado de ánimo. Todos estos factores harían que el tiempo de reacción aumentara. Por lo tanto, súper importante, respuesta de test que diga que el tiempo de reacción disminuye es falsa. El tiempo de reacción siempre puede aumentar. Os he hecho por aquí, os he apuntado para que lo veáis claro y no confundamos una cosa con la otra. Si os fijáis, os he puesto que el tiempo de reacción aumenta, pero no tenemos que confundir el tiempo de reacción con la capacidad de reacción. El tiempo de reacción aumenta, pero nuestras capacidades, la capacidad de reacción, disminuye. Así que no confundamos estos dos conceptos, ¿de acuerdo? Tiempo de reacción aumenta y capacidad de reacción disminuye. Por lo tanto, todo lo contrario sería falso. El tiempo de reacción no puede disminuir y nuestras capacidades de reacción no pueden aumentar, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a hablar de las distracciones. Y nos dice, al volante, bajar la atención puede causar graves accidentes. Las distracciones se producen cuando algo, dentro o fuera del vehículo, consigue que el conductor desvíe la atención de la conducción, aunque sea por un breve lapso de tiempo, lo que supone recibir menos información de la necesaria para conducir con seguridad. Hablamos de distracciones. Nos dice que han incrementado en la última década un 75%. Esto sería a causa del teléfono móvil y serían causa directa o indirectamente de 4 de cada 10 accidentes. Las distracciones pueden estar originadas por elementos internos del vehículo, elementos externos o el estado y el comportamiento del conductor. Y ahora os voy a comentar, que son respuestas de test, las conductas que más interfieren en la conducción. Repito, las conductas que más interfieren en la conducción serían utilizar el teléfono móvil, estar bajo los efectos del alcohol,
mirar o leer un mapa, llevar niños alborotando, un insecto en el coche, fumar al volante y programar el GPS. Sobre todo en estas conductas, que son las que más distraen en la conducción, las que hemos comentado, las más frecuentes como respuestas de test sería un insecto en el coche, utilizar el teléfono móvil o programar el GPS. Bien, ahora vamos a hablar de características de los accidentes por distracciones. Características de los accidentes por distracciones, que también serían respuestas de test. Por un lado, se producen normalmente en jóvenes entre 18 y 25 años y mayores de 70. Entre 18 y 25 años y mayores de 70. Acordaros de estas edades, chicos. Si el conductor va acompañado, tiene más distracción que si va solo. En los meses de verano, trayectos de ocio, fines de semana y durante el día. Y por último, en autopista y autovía, ya que en autopista y autovía el trazado es recto, es monótono y por eso produciría más distracciones. Bien, ahora hablamos de circunstancias de la vía y del entorno que favorecen distracciones. Circunstancias de la vía y del entorno que favorecen distracciones. Tenedlas en cuenta porque estas las preguntan mucho. Una carretera excesivamente familiar, ¿de acuerdo? Una carretera excesivamente familiar. Baja luminosidad del ambiente y variaciones de luz. Localización de señales, lugares, situación de tráfico excesivamente compleja y ciertas características perceptivas de las señales. Estamos hablando de circunstancias de la vía y del entorno que favorecen distracción y las que suelen ser respuestas de test, de todas las que os he comentado, sería carretera excesivamente familiar. Esta que os suene, la baja luminosidad del ambiente, también es respuesta de test frecuente, y situación de tráfico excesivamente compleja. Cuidado porque a veces os ponen situación de tráfico compleja y carretera excesivamente familiar. Pues sería respuesta correcta, carretera excesivamente familiar. Para que la situación de tráfico sea respuesta correcta de test, tiene que decir situación de tráfico excesivamente compleja. Acordaros de esta, chicos. Y ahora pasamos a hablar de circunstancias relacionadas con el conductor que favorecen la distracción. Circunstancias relacionadas con el conductor que favorecen la distracción. Por ejemplo, fatiga, somnolencia, el estrés, la ansiedad, la depresión, la edad avanzada, consumo de alcohol, drogas y algunos fármacos, características de la personalidad o conductas que interfieren en la conducción. Estas serían circunstancias relacionadas con el conductor que favorecen la distracción. Las conductas que interfieren en la conducción, son aquellas que demandan una atención por el conductor durante demasiado tiempo, de forma que lo exponen de manera especial a tener un accidente, como por ejemplo serían fumar al volante, utilizar el teléfono móvil y el sistema de navegación GPS. Estas tres, fumar, el teléfono móvil y el GPS, serían las conductas que interfieren en la conducción. Por un lado el tabaco, que como ya sabéis perjudica la salud, inutiliza una de las manos, provoca fatiga ocular. Y ahora hablamos del teléfono móvil, que sobre este tenéis más preguntas. Bien, en caso de una avería, en caso de una emergencia, puede ser de gran ayuda, pero un uso inadecuado puede causar accidentes por distracción. La probabilidad de accidente utilizando el teléfono móvil, la probabilidad de que tengamos un accidente utilizando el teléfono móvil es 4 veces mayor que si no se utiliza, ¿de acuerdo? Lo pueden preguntar. Como ya sabéis, utilizar el teléfono móvil estaría prohibido, ¿sí? Como norma general, utilizar el teléfono móvil mientras conducimos está prohibido, con la excepción de utilizar el sistema de manos libres. El sistema manos libres sí estaría permitido, pero aún así provoca distracciones, ¿de acuerdo? Así que el manos libres es legal, está permitido, pero provoca distracciones. Y ahora os comento las características de los accidentes asociados al uso del móvil. Características de accidentes por el uso del teléfono móvil. Por un lado tenemos problemas de atención, aumento de infracciones
y dificultad para mantener una velocidad adecuada. Frecuentes desviaciones de la trayectoria, problemas de maniobrabilidad y desorientación y pérdida de la noción del tiempo. Hay una muy frecuente, como respuesta de test, que sería frecuentes desviaciones de la trayectoria. Cuando dice frecuentes desviaciones de la trayectoria, sería lo mismo que decir salida de la vía. Acordaros porque alguna respuesta de test no dice frecuentes desviaciones de la trayectoria, sino que dice salida de la vía y se refiere a lo mismo, a que no seguimos una línea recta, a que nos vamos hacia un lado. ¿Qué más? Hay 4 momentos especialmente peligrosos cuando utilizamos el móvil: al recibir la llamada, al marcar un número o enviar un mensaje, mientras se habla y cuando se cuelga y se guarda el móvil. ¿Qué más? Hay que tener especial atención, precaución a los peatones que van hablando por el teléfono móvil, ya que van abstraídos en la conversación. Y ahora pasamos a hablar del sistema de navegación GPS. Igual que el móvil, en el sentido de que un uso adecuado pues es de gran ayuda. El GPS nos ayuda a llegar a un sitio, a llegar a otro, a saber el itinerario quizás más rápido para llegar, pero un uso inadecuado puede causar accidentes por distracción. Como ya sabéis, la decisión del conductor prevalece sobre la del GPS, que es una pregunta muy frecuente de test. Si el GPS me dice una cosa y yo creo que es otra, la decisión del conductor prevalece sobre la del GPS. ¿Qué más? El GPS tiene que estar fijado firmemente en su sitio, que no haya ningún cable suelto y que encaje correctamente en su soporte. A una altura correcta, que no nos obligue a apartar la vista de la carretera y que no interfiera la apertura del airbag. ¿Qué más? Importante, súper importante. Lo que estaría prohibido es manipular el GPS durante la marcha. Eso es lo que está prohibido. El GPS hay que programarlo antes de iniciar la marcha, ¿de acuerdo? Antes de ponernos en movimiento, tenemos que programar el GPS. Y ahora pasamos a hablar de factores que influyen en las aptitudes psicofísicas del conductor. Factores que influyen en las aptitudes psicofísicas del conductor. Por un lado tenemos la fatiga. La fatiga es un descenso del rendimiento del conductor debido al esfuerzo físico y psíquico que tiene la conducción. La fatiga puede ser física, cansancio, o puede ser psíquica, que disminuye nuestra concentración. Y está relacionada entre un 20 y un 30% de los accidentes de tráfico. El hecho de que el conductor se encuentre fatigado lo que hace es que tenga que aumentar la concentración y lo que provoca en este caso es que la conducción se vuelva incómoda o difícil. Y ahora os paso a comentar circunstancias de la vía y del entorno que favorecen la fatiga. Circunstancias de la vía o del entorno que favorecen la fatiga. Por ejemplo, circular por una vía con mucho tráfico. Recorrer una vía cuyo firme esté mal conservado. Cuando dice firme se refiere al asfalto, ¿de acuerdo? Que estuviera en mal estado. Conducir por una vía poco conocida y las condiciones climatológicas o ambientales adversas nos fatigan. Serían circunstancias de la vía y del entorno que favorecen la fatiga. Ahora os comento circunstancias del vehículo que favorecen la fatiga. Por ejemplo, una mala ventilación o una temperatura elevada dentro del vehículo. Conducir de noche con una iluminación deficiente. Circular con un vehículo en mal estado o que haga demasiado ruido. Y un mal diseño de los asientos u otros elementos del interior del vehículo. Serían circunstancias del vehículo que se asocian a la aparición de la fatiga. Y por último, pasamos a hablar de circunstancias del conductor que favorecen la aparición de la fatiga. En este caso, circunstancias del conductor. Por ejemplo, conducir durante mucho tiempo sin realizar los descansos que tendríamos que hacer. Mantener una velocidad elevada durante demasiado tiempo. Alteraciones en el estado del conductor. Cambios en los hábitos normales de la conducción. Cambios en los hábitos, por ejemplo, conducir de noche cuando uno no está acostumbrado a conducir de noche, ser conductor novel y posturas inadecuadas en el asiento.
Todo esto que os he comentado serían circunstancias del conductor que favorecen la aparición de la fatiga. Síntomas de fatiga, os los podéis imaginar: visión borrosa, disminución de la sensibilidad auditiva, frecuentes distracciones, movimientos más lentos y menos precisos, conducción automatizada y pasiva, aumenta el tiempo de reacción. Y ahora pasamos a hablar de la somnolencia. Nos dice que la somnolencia está asociada con la fatiga y está relacionada directa o indirectamente entre un 15 y un 30% de los accidentes de tráfico. La somnolencia, pregunta de test o respuesta, la somnolencia aparece mucho antes de que el conductor llegue a quedarse dormido. La somnolencia aparece mucho antes de que el conductor llegue a quedarse dormido. Tenerlo en cuenta. Causas de la somnolencia, por ejemplo, el momento del día es importante. De noche nos daría sueño igualmente, aunque hayamos dormido correctamente durante el día. Dormir menos horas de las habituales o cambiar las horas habituales del sueño. La calidad del sueño también afectaría y situaciones de tráfico monótonas. ¿Qué más? ¿Síntomas de somnolencia? Pues también os los podéis imaginar como pérdida de la concentración, pensamientos incoherentes, problemas para recordar los últimos kilómetros que hemos recorrido, salirte de tu carril o circular muy cerca del vehículo que tenemos delante. ¿Efectos que tiene la somnolencia? Aumenta el tiempo de reacción y aumenta el número de distracciones al volante. Remedios para combatir tanto la fatiga como el sueño. Remedios. Descansar, como ya sabéis, cada 2 horas o cada 200 kilómetros de recorrido. Cada 2 horas o cada 200 kilómetros de recorrido. Estacionar el vehículo en un lugar seguro, dormir un rato, dar un paseo, tomarnos algo. Acordaros que las bebidas estimulantes provocaban un efecto rebote, ¿sí? El café, la Coca-Cola y todo aquello provocaba un efecto rebote. Y ahora vamos a hablar de alcohol y otras drogas. Empezamos hablando del alcohol. Nos dice que el alcohol es una droga psicodepresora que incluso en pequeñas cantidades influye negativamente en la conducción, al perturbar al conductor y después, una vez pasa la sangre, afecta sobre todo a los órganos como el cerebro y la vista. Y lo que quiero que quede súper claro, comentar hoy, sería la tasa de alcohol, porque como ya sabéis tenéis muchísimas preguntas de la tasa de alcohol. Os la he apuntado por aquí para que la veamos clara. Por un lado aquí la tenemos, la tasa de alcoholemia. Por un lado tenemos la tasa general. La tasa general sería 0,5 gramos por litro y en aire sería 0,25 miligramos por litro. Esta sería la tasa general. Luego tenemos la tasa reducida. La tasa reducida sería 0,30 gramos por litro y en aire sería 0,15 miligramos por litro. Bien, ¿quién tiene la tasa reducida, chicos? La tasa reducida la tienen los conductores con menos de 2 años de permiso y los conductores profesionales. La tasa reducida la tenemos los conductores con menos de 2 años de permiso y los conductores profesionales. ¿De acuerdo? Una cosa muy importante que tenéis tendencia a confundir. La L tenemos que llevarla durante 1 año cuando somos noveles de nuestro primer permiso en la parte posterior izquierda del vehículo. La L es 1 año, pero la tasa de alcohol la tenemos reducida durante 2 años, durante los 2 primeros años de nuestro permiso. Os quiero comentar, habla de que la tasa reducida la tienen los conductores con menos de 2 años de permiso y los conductores profesionales. Cuando hablamos de conductores profesionales, estamos hablando de vehículos destinados al transporte de mercancías que superen los 3.500 kilos. Estos serían uno de los conductores profesionales. Vehículos de conductores destinados al transporte de mercancías que superen los 3.500 kilos. Y cuidado con esta, porque si nos dicen vehículo destinado al transporte de mercancías hasta
hasta los 3.500 kilos tendrían la tasa general 50-25. Pero si nos están diciendo que ese vehículo destinado al transporte de mercancías supera los 3.500 kilos, en ese caso tiene la reducida 0,30-0,15. ¿Quién más sería conductor profesional? Pues bien, vehículos destinados al transporte de viajeros de más de 9 plazas, escolar y de menores, los que transporten mercancía peligrosa, vehículos de servicio público de viajeros, vehículos en servicio de urgencia y transportes especiales. Todos estos tienen la tasa de alcoholemia reducida, ¿de acuerdo? Como la que tendréis vosotros durante los 2 primeros años de permiso. 0,30 gramos por litro, 0,25 miligramos por aire expirado. El ciclista, ¿dónde ponemos al ciclista? Que hay alguna pregunta de test que nos preguntan por él. El ciclista tiene la tasa de alcohol general, ¿de acuerdo? 0,50 en sangre, 0,25 en aire. Así que la tasa de alcohol, chicos, tenemos que tenerla súper clara. Factores que influyen en la tasa de alcohol. Factores, por un lado, la cantidad de alcohol, lógicamente, el peso de la persona, el sexo. A las mujeres nos afecta más que a los hombres. El tiempo transcurrido desde que se consumió y el tipo de bebida y el modo de ingestión. Bien, el tiempo transcurrido. La alcoholemia coge su valor más alto, el pico más alto, a la hora. Hay alguna respuesta de test que dice entre los 30 y los 90 minutos después de haber empezado a beber, ¿de acuerdo? Y luego nos habla del tipo de bebida. Tenemos 2 tipos de bebidas, que a lo mejor no os acordáis, las destiladas y las fermentadas. Destilada sería pues el ron, el whisky, el tequila, el vodka. Esto sería una bebida destilada, ¿de acuerdo? Que tiene más graduaciones de alcohol, por lo tanto pasan antes al organismo. Y luego tenemos las bebidas fermentadas como el vino o la cerveza, que tienen menos graduaciones de alcohol. Así que acordaros, bebidas destiladas y bebidas fermentadas. ¿Qué más? La edad también afecta en el alcohol, ¿de acuerdo? Si os preguntan a quién les afecta más el alcohol, la respuesta de test sería a los jóvenes y a las personas mayores. Jóvenes y personas mayores. También influye tener el estómago vacío o lleno respecto a la tasa de alcohol. Y, bueno, ¿qué os digo? Que la única manera de dar negativo sería no beber. Si bebes, no conduzcas. Porque con lo permitido, con lo que tenemos legal, con nuestra tasa de alcohol, ya se multiplicaría por 2 el riesgo de accidente. Ahora os comento algunos factores, algunas alteraciones que produce el alcohol en nuestro organismo, en el conductor. Por ejemplo, infravaloración de los efectos sobre la capacidad para conducir, falsa seguridad en sí mismo, menor prudencia y más infracciones, respuestas impulsivas, agresivas o descorteses. Aumento de deslumbramiento. Esta aparece muchas veces como respuesta de test. El hecho de que hayamos consumido alcohol aumenta el deslumbramiento. Nos vemos más afectados por los deslumbramientos. Y aparece la visión túnel, ¿de acuerdo? Visión túnel, por lo tanto perdemos esa visión periférica. Bien, voy al lío y os comento, pasamos a hablar de las drogas. Os preguntan mucho por las drogas y sobre sus efectos. Os comento las drogas y las que suelen ser respuesta de test, las más frecuentes. Por un lado, si nos preguntan por el cannabis, la respuesta de test suele ser que aumenta el tiempo de reacción y que produce somnolencia. Cannabis aumenta el tiempo de reacción y provoca somnolencia. La cocaína, la respuesta de test suele ser que provoca comportamientos competitivos o agresivos hacia los demás usuarios. Cocaína, comportamientos competitivos o agresivos hacia los demás usuarios. El éxtasis, como respuesta de test, ilusiones ópticas y mayor sensibilidad a la luz. Ilusiones ópticas y mayor sensibilidad a la luz. El LSD, alucinaciones, ansiedad, pánico, alucinaciones, ansiedad, pánico, y es una droga que sus efectos se pueden prolongar hasta 10 y 12 horas después de haberla consumido. Los efectos se pueden prolongar hasta 10 y 12 horas después de haberla consumido. La anfetamina, comportamientos impacientes o impulsivos hacia los demás usuarios. Bien, y ahora os comento rápidamente
¿quién está obligado a someterse a las pruebas de tanto detención de alcohol como detención de drogas? Por un lado, nos dice todo usuario de la vía o conductor de un vehículo implicado directamente como posible responsable de un accidente. En este caso, tanto puede ser un vehículo como puede ser un usuario de la vía, un peatón, siempre y cuando se sospeche que esté implicado en un accidente. Luego nos dice, quien conduzca cualquier vehículo con síntoma de estar bajo los efectos de estas sustancias. Todo conductor que sea denunciado por alguna infracción a las normas de circulación y los demás usuarios de la vía cuando hayan cometido alguna infracción. Y por último, todo conductor que sea requerido para ello en un control preventivo. Todos estos estaríamos obligados a efectuarnos las pruebas de alcohol o de drogas. La prueba del alcohol se hace mediante un aparato que se llama etilómetro. Acordaros, etilómetro. Y se hace por una prueba de aire expirado. ¿Qué más os comento? Tenemos que saber que si en esa primera prueba que nos hacen de alcohol mediante el etilómetro por aire expirado damos positivo o incluso, muy importante, dando positivo o dando negativo, el agente nos puede realizar una segunda prueba. Bien, lo que tenéis que saber que suelen preguntar es que entre una y otra prueba como mínimo tienen que transcurrir 10 minutos. Acordaros, entre una primera prueba y esa segunda prueba el agente nos tiene que informar y tiene que transcurrir un tiempo mínimo de 10 minutos. Bien, en el caso de que en esa segunda prueba también diéramos positivo o que nos negáramos a efectuarnos esa prueba, acordaros que negaros estaba considerado como delito y además tenía una sanción de 6 puntos, la pérdida de 6 puntos, nos inmovilizarán el vehículo. Y por último pasamos a hablar de enfermedades y medicamentos. Rápidamente os cuento lo más importante acerca de enfermedades y medicamentos. Por un lado, hablamos de, enfermedades las tenemos de todos los tipos, cardíacas, respiratorias, neurológicas y trastornos mentales. Y vamos a hablar del tema de las alergias. El fármaco que se utiliza para combatir las alergias serían los antihistamínicos, ¿de acuerdo? Antihistamínicos, que suelen producir somnolencia, esto ya lo sabéis. Pero hay preguntas de test que os hablan de los antihistamínicos de primera generación. Estos medicamentos, estos antihistamínicos, no suelen producir somnolencia, los de primera generación, pero no deben mezclarse con alcohol u otros medicamentos, otros principios activos. Que os suene que el antihistamínico está prescrito para el tema de alergias y que suele producir somnolencia. Los de primera generación no suelen producir, pero no deben mezclarse con alcohol ni otros principios activos. Y os quiero hablar como enfermedades del estrés. El estrés se produce cuando un individuo se encuentra sometido a unas demandas superiores a las respuestas que él puede proporcionar, ocasionándole una pérdida del equilibrio físico y emocional, lo que puede alterar gravemente la capacidad para conducir con seguridad. Además del estrés, también nos pueden preguntar por la depresión. La depresión sería un estado triste, vacío, apatía, falta de energía, desesperanza, pesimismo. Bien, y hablamos también, muy importante, de los psicofármacos. Los psicofármacos están indicados para enfermedades y trastornos mentales, ¿de acuerdo? Enfermedades y trastornos mentales. Y son los que más afectan a la conducción. De hecho, la normativa legal prohíbe conducir si estás en tratamiento con alguno de estos fármacos, ¿de acuerdo? Serían para enfermedades como depresión, ansiedad, trastornos del sueño y alteran gravemente las capacidades para conducir. Y lo que os quiero comentar ahora, importante, es que no todos los medicamentos afectan a la conducción, ¿de acuerdo? No todos. Aunque es importante saber cuáles lo hacen, cuáles no, para tomar las medidas necesarias a la hora de conducir. Hablamos de otros factores que pueden afectar a la conducción, al conductor, como por ejemplo el estado de ánimo. El estado de ánimo es muy importante. El hecho de que estemos súper alegres, eufóricos, puede afectar a la conducción. Podría incluso generar que tuviéramos una conducción más agresiva.
Y el hecho de que estemos tristes, decaídos, pues también puede afectar a la conducción porque podría provocar incluso distracciones si tenemos la cabeza en otra parte. La alimentación, muy importante. Las comidas copiosas no se recomiendan a la hora de conducir, ¿sí? Lo que nos recomiendan serían comidas ligeras y de fácil digestión. El vestuario, muy importante. Tenemos que tener a la hora de conducir libertad de movimientos, por lo tanto, el vestuario cómodo y flexible. Y respecto al calzado, pues un calzado ligero. Los zapatos con tacón no se recomiendan para conducir, los que tengan una suela muy gruesa tampoco. Y de cara al verano, las chanclas tienen que ir, bueno, si es una sandalia, tienen que ir atada al tobillo. Y las chancletas de la playa estarían prohibidas para la conducción, ¿de acuerdo? En el caso de que vayamos en moto, hablamos del vestuario ahora del conductor de la motocicleta. Nos dice que tiene que ser de piel o material similar, de colores vivos y llamativos. ¿Qué más? Sobre todo, lo preguntan bastante, preguntan por los guantes a la hora de ir en moto. Tienen que ser de piel y sin dibujo. Acordaros de esto porque es pregunta de test. Los guantes tienen que ser de piel y sin dibujo, con la menor cantidad de masa posible. Y en el caso de las botas, que sean fuertes, que nos protejan los pies, los tobillos, de cuero, con tacón, para que los pies vayan bien sujetos en los estribos o en los apoyapiés. Bueno, y respiro, chicos, respiro porque esto de los resúmenes, la verdad, que es muy rápido. Os intento decir lo más importante de cada tema, recordaros aquello que más os suelen preguntar. Mañana nos vemos aquí como cada día a las 12, chicos, y mañana vamos a hablar del tema de los usuarios de la vía. Tema también importante, recordar por dónde tenían que circular los peatones, si por la derecha, por la izquierda, los animales, el tema de los ciclistas, el tema del casco, en qué días será obligatorio. Bueno, todo esto, el tema de usuarios de la vía, que sería el tema 4. Me despido de vosotros, me despido hasta mañana. Espero que hagáis muchos test, que estéis todos bien y nada, que nos vemos mañana a las 12 como cada día. Un besazo enorme y hasta mañana, chicos, que vaya muy bien. Adeu.